Vamos a iniciar con el ciclo de conferencias. Muy buenas tardes. Esta es una transmisión desde el auditorio José Abelardo Quiñones, donde la congresista Marta Acosta inaugura un ciclo de conferencias forestales en el Parlamento Nacional. Precisamente está dando las palabras de bienvenida a los presentes para tratar acerca del impacto económico y social de las plantaciones forestales en el desarrollo sostenible de la población andina del Perú. Veamos. Para el desarrollo forestal Forestas. Este ciclo de conferencias se van a llevar a cabo la segunda y cuarto jueves de cada mes y probablemente cuando empiece la legislatura habrá que cambiar por un día viernes, pero de pronto van a ser los días jueves intercalados, una semana sí, una semana no, de manera que además quiero anunciar que este ciclo de conferencias no solamente va a quedar en este recinto del Congreso de la República, sino que también estamos haciendo las gestiones correspondientes para que esto sea llevado a cabo a través de videoconferencias en el máximo de regiones que podamos, que la tecnología lo permite. Es decir, en simultáneo vamos a estar con 5 regiones probablemente en vivo, ¿no? Y esperamos que en la próxima eso ocurra. Por eso invocamos a la Presidencia del Consejo de Ministros, ya la tecnología permita pues que estos conversatorios pueda llegar a los diferentes puntos del país, de manera que tengamos una comunicación directa con los diferentes actores y sectores que tienen que ver con el sector forestal. Este ciclo de conferencias tiene como finalidad informar sobre la realidad forestal a nivel nacional y regional. También tiene que ver sobre las potencialidades y la problemática del sector forestal. Se van a presentar planteamientos técnicos, sociales, económicos y políticos para que este importante sector contribuya de manera eficaz con el desarrollo sostenible del país. Por eso que las organizaciones y mi despacho que se han dado cita el día de hoy, como se ha manifestado, va a abordar los siguientes temas: plantaciones forestales, manejo de bosques, tala y comercio ilegal de maderas, conflictos en el uso de las tierras, ordenamiento territorial, desertificación, servicios ambientales, pérdida de acuíferos en la sierra, problemática de la educación forestal, desarrollo tecnológico forestal, etc. Hay muchos otros temas que puede devenir en el desarrollo de este ciclo de conferencias, de manera que esta tarde iniciamos este conversatorio con el siguiente tema: impacto económico y social de plantaciones forestales para el desarrollo sostenible de la población andina. Sin más preámbulo, doy por inaugurada este ciclo de conferencias forestales. Agradecemos las palabras de la congresista Marta Acosta Zárate. Continuando el programa, tenemos las palabras del ingeniero Lombardi, presidente del CNF. El tema que nos tratará ahora será presentación del ciclo del conversatorio forestales. Recibámoslos también con un fuerte aplauso al ingeniero. Ok, buenas tardes con todos. Doctora Marta Acosta, congresista de la República. En primer lugar, yo quiero agradecer en realidad la oportunidad que tenemos en todo este tiempo de estar acá en el Congreso reunidos, conversando sobre un tema que prácticamente para la sociedad peruana ha sido siempre marginal, que es la parte forestal, y quizás es la que menos se entiende. Entonces tenemos nosotros que ir generando una comprensión sobre todo este tema, sobre todo porque tenemos un largo aliento, no son elementos que se hacen en cortos plazos, sino en varios periodos, y el plazo es largo y depende de cómo se vayan organizando las organizaciones, cómo se vayan gestionando determinados procesos para que nos permita a nosotros como país
ir a procesos de largo aliento y de largo plazo. Esta es creo que es la primera oportunidad que tenemos los forestales de no estar solamente en una reunión, sino estar en un paquete y en un ciclo de conferencias a lo largo de todo este año y lo que va del próximo año, para ir monitoreando, ir dando a conocer cuál es el recurso, lo que pensamos nosotros del recurso, cómo creemos que debe modelarse el recurso y cómo debemos ir nosotros avanzando en todos los temas que ya la doctora Costa nos ha anunciado, que son temas que hoy día están en la vanguardia, hoy día están en boca de la mayoría. Tenemos una ley forestal a portas. Ok, ¿qué queremos nosotros con esa ley forestal? ¿Cómo la debemos modelar? ¿Y cómo queremos? Y lo que queremos es una ley no de 5 años, queremos una ley de 20 o de 30 años que pueda mirar y estar nosotros de cara al futuro en términos de trabajo. Esto es algo bien importante y este espacio creo que lo debemos nosotros, todos los forestales, de lo mejor posible, para ir dando cada vez un conocimiento mayor en términos de trabajo. Igualmente quiero agradecer todas las instituciones que hoy día están acompañándonos acá nosotros y a todos ustedes, porque esto alienta a que nosotros sigamos avanzando. Y como ya lo dijo la doctora Costa, los segundos y cuartos jueves de cada mes esperamos encontrarnos acá y esperamos estar discutiendo sobre un tema forestal de importancia para ir generando una incidencia en la sociedad y que la sociedad vaya comprendiendo un poco todos estos procesos. Ahora que miramos, cuántos desastres tenemos por efecto de las lluvias, cuánto de esto se podía haber evitado si tuviéramos un ordenamiento territorial adecuado, si tuviéramos una ocupación adecuada del territorio y si tuviéramos una planificación también adecuada. ¿Y cuánto se podía haber evitado? Probablemente si hubiéramos tenido plantaciones con un impacto económico y un impacto social que hubiera permitido restringir por lo menos todos los impactos que la naturaleza este año en especial nos está dando, ¿no? O sea, exceso de agua por algunos casos. Esto creo que nos permite a nosotros tenemos una cantidad de temas para desarrollar. En realidad son muchísimos los puntos que deberían tocarse en la ley, pero se han priorizado un paquete de ellos que son los que vamos a tener que ir hacia adelante. Y con esto creo que pasamos o debemos pasar ya a lo que seguimos con el programa, y los que nos vayan y los aliento a que todos ustedes nos sigan acompañando en las próximas reuniones. Gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Lombardi Indacochea. Continuando el programa tenemos las palabras del ingeniero Romero Pastor. Él nos hablará sobre el análisis comparativo de los resultados de plantaciones forestales en el país de Sudamérica. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Si me permiten previamente dar la bienvenida al ingeniero Barriga, representante de Pevani Inversiones S.A. Gracias. ¿Puede hacer uso de la palabra? Muy buenas tardes, damas, caballeros. Primero, para agradecerle muy de veras a la doctora Marta Costa, congresista de la República, por habernos permitido estar aquí en el Congreso Nacional de la República, abordando los temas que ya han mencionado, y en particular este primer tema que tiene que ver con la reforestación en el Perú. También agradecer a los organizadores de permitirnos poder transmitirles algunos conceptos, algunas inquietudes referentes al tema que nos ocupan. Voy a echar una primera mirada
los bosques plantados, y obviamente nuestra mirada va a determinar la magnitud de bosques que cubren el planeta, y resalta fundamentalmente la gran cantidad de bosques naturales, 3.800 millones de hectáreas, y entre los cuales nuestro país ocupa un 9º lugar en el mundo, con un gran potencial. Nuestro gran problema es cómo ese gran potencial podemos incorporarlo al desarrollo y a la seguridad integral de nuestro territorio. En segunda instancia, poco a poco ha ido apareciendo, y en cifras cada vez mayores, y al año 2009 la FAO nos está arrojando que en el mundo tenemos alrededor de 271 millones de hectáreas de bosques plantados, o sea, plantaciones forestales. La mayoría de estos bosques, como muchos de ustedes lo conocen, están en el continente asiático. En América Latina tenemos alrededor de 13 millones y medio de hectáreas, que viene a ser solo el 5% de la superficie plantada a nivel mundial. Y de estos 13.5 millones de hectáreas que tenemos en América Latina, el 78%, o sea, 10 millones, están concentrados en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Entonces, nuestra mirada tiene que ir fundamentalmente a ver qué ha pasado en esos países y por el cual tienen la mayor cantidad de plantaciones forestales, y muchas de estas plantaciones forestales de una gran calidad tecnológica, silvicultural, una excelente madera, oferta de la madera para la construcción, para muebles y para celulosa. Miremos en América Latina y específicamente en estos países que he mencionado, y aterricemos incluso mucho más específico hacia Chile y hacia Brasil, quizás le sigue Uruguay y algo Argentina. Y nos preguntamos cuáles han sido los factores que han permitido el crecimiento de la superficie plantada. Y lo primero que salta a la vista es que existe una política nacional en estos países que ha permitido articular la creación de grandes macizos boscosos con el crecimiento industrial y exportaciones competitivas. En otras palabras, en estos países nosotros lo que estamos viendo es una integración de la cadena de valor, que ha permitido crear bosques, ha permitido tener una excelente industria y tener un excelente posicionamiento en el mercado nacional e internacional de cada uno de estos países. Eso es más que evidente, y es más que evidente que incluso que la propia leyes de incentivos fiscales que existen en estos países. ¿Y cuáles son esas políticas nacionales? Esas políticas nacionales se traducen en estabilidad política y equilibrio del contexto macroeconómico, la apertura comercial y el libre flujo internacional de las inversiones, la garantía de estabilidad de los derechos de propiedad de la tierra, y como repito, los incentivos fiscales han tenido un contrapeso importante, pero no necesariamente determinante. Y aquí hago un paréntesis con, por ejemplo, las palabras que dijo el ingeniero Ignacio Lombardi. Es decir, nosotros necesitamos no solamente una atención política, sino que la clase política tenga fundamentalmente una conciencia muy clara que hacia dónde puede ir el Perú en materia de reforestación. Cómo el Perú, vía la reforestación de sus 2-3 millones de hectáreas que son aptas para plantaciones industriales, puede beneficiarse y puede impulsar su propio desarrollo nacional, generar empleo y satisfacer las necesidades de las poblaciones que viven dentro y alrededor de los bosques. Otro de los factores es obviamente la existencia del acceso privado a la propiedad de las tierras.
explícito de los productos de las plantaciones, que las plantaciones, o los productos de las plantaciones, perdón, son de propiedad del inversionista. Hace pocos días he escuchado a un prominente empresario en un canal de televisión privado decir, por ejemplo, que el producto de las plantaciones privadas hechos en tierras y con plantas privadas no son de propiedad privada, sino es propiedad del Estado. Un grueso error que induce a creer a los políticos que lo están escuchando, a los ciudadanos que están escuchando, creer que eso es verdad. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. La propiedad de la tierra, la propiedad de los productos que se genera como consecuencia del usufructo de las tierras forestales, de la inversión privada, son de propiedad privada. Y eso tiene que estar meridianamente claro. En estos países también encontramos que la institucionalidad forestal es sólida, es estable, tanto referido en la normatividad como en la parte regulativa, fiscalización o control. Y además es muy confiable en la aplicación de la normatividad y específicamente en la aplicación de los procesos y procedimientos de aplicación de los incentivos fiscales. Entonces, la gente realmente cree en su institución y son instituciones que a lo largo de muchos años, 20, 30 años, se han mantenido con el mismo nombre, con la misma organización y con el mismo apoyo político para poder impulsar la reforestación en sus países. Miremos la CONAF en Chile, que está muchísimos años como CONAF, ¿no?, con una política muy clara, ¿no?, y que está encargado de manejar todo el proceso de subsidios forestales que ha tenido Chile. Miremos a Brasil en 40 años de incentivos fiscales con el IBAMA o el IBDF, que antes lo llamaban, o que se integró dentro del IBAMA, pero es una misma institución, son prácticamente las mismas gentes, las mismas generaciones que manejan una política permanente y sostenible. Eso es lo que ha traído como consecuencia el beneficio que hoy día están cosechando. También se han generado un excelente desarrollo tecnológico, tanto a niveles de producción de plantas en los viveros, técnicas de establecimiento de plantaciones, desde selección de sitios hasta la misma plantación, manejo, cuidado de las plantaciones, permitiendo altos niveles de productividad de maderas especialmente, con costos y calidades realmente competitivas. Mientras que en el Perú, nuestros niveles de productividad en promedio están entre 7 y 10 metros cúbicos hectárea año de crecimiento en los bosques andinos, en Chile está cerca de 30 y en Brasil en promedio están en 60, llegando incluso a 70. Esto les refleja que no solamente es producto de incentivos fiscales, no solamente es producto de una decisión política, sino esto es producto de un trabajo en las universidades, en los centros de investigación y en la calidad de los profesionales que manejan viveros, que hacen plantaciones y que hacen manejo de plantaciones. Luego tenemos la existencia de planes de investigación aplicada que sostienen toda esta silvicultura de plantaciones a través de universidades y con activa y protagónica participación del sector privado. Esto ha permitido este desarrollo tecnológico, o ha sido el soporte de este desarrollo tecnológico. La demanda de profesionales acorde a este reto, ¿no?, de generar bosques plantados de alta calidad, ha permitido un mejoramiento en la educación, en la capacitación, en servicio de los técnicos forestales en sus diferentes niveles. La siguiente. Además, o complementariamente, pero igual de importante, es que encontramos en estos países incentivos a manera de subsidios directos, deducciones tributarias y otros sistemas de promoción como son los créditos puente y últimamente, el año pasado, si no me equivoco, por ejemplo en Chile, los seguros forestales. Es decir,
Chile reconoce la bonificación del 75% al año de plantado, pero si entre el momento en el que planta y al año de plantado se le muere la plantación, pierde el productor. Y entonces el gobierno subsidiado ha creado un seguro forestal y ha subsidiado parte de este seguro para hacer posible que este productor llegue a la bonificación. Esto es lo último que ha estado manejando, que está implementando Chile dentro del marco de los subsidios forestales. Se han otorgado incentivos, perdón, ya lo he mencionado. Después tenemos la visión política orientada al crecimiento del área forestal plantado, ha sido muy clara. Y aquí tiene que ser determinante enfatizar y decirlo, que la visión política no está en plantar un número determinado de árboles, sino en cubrir determinada extensión de territorio y tener 50.000, 100.000 hectáreas de bosques plantados correctamente, de alta productividad, manejados para la oferta de bienes y servicios que sean necesarios, pero esa visión política está muy clara. Es decir, nosotros vamos a crear una masa crítica para que dé posibilidades a una industria de celulosa. Eso es lo que dijo Chile, y eso es lo que ha hecho Brasil, y eso es lo que ha hecho Uruguay, y está haciendo la Argentina. Nosotros, en comparación a eso, lo que nos estamos preocupando es de plantar arbolitos en parques, jardines, en la Costa Verde. Esa es la diferencia. En tanto y en cuanto cambie ese tipo de concepto político, vamos a mejorar en reforestación. Pero si nosotros estamos inaugurando plantaciones en un parque zonal en Lima, estamos perdidos. Correcto. A continuación voy a hacer un muy breve resumen de las experiencias de promoción de la forestación y reforestación en Chile y Brasil. El siguiente. En el 74 se promulga el decreto ley 701 en Chile. Los objetivos están mencionados en la lámina. Y este decreto 701 se establece por un periodo de 20 años, o sea, del 74 al 80 y al 94. Y lo más importante de este decreto ley es de que otorga una bonificación del 75% de los costos netos de forestación en que incurran personas naturales o jurídicas de cualquier naturaleza y que realicen en terrenos calificados, en este caso por intervención de CONAF, de acuerdo a las normas establecidas en la ley y en su reglamento. Entonces, tenemos que durante una evaluación a los 20 años del mandato de esta ley, y que todavía está vigente con una serie de modificaciones, obviamente, fue que a los 20 años Chile tenía 1.800.000 hectáreas de plantaciones o de bosques plantados. Teniendo su línea base en el 74, partió de 300.000 hectáreas. O sea, ha crecido 1,5 millones de hectáreas. Del 1,5 millones de hectáreas, el área bonificada, pagada por el gobierno, fue de 800.000 hectáreas, y el costo fiscal, la inversión fue de $170 millones a dólares del 94, ¿no? Con un promedio más o menos de $12 millones anuales. Eso es lo que gastó Chile para crear, ahorita tiene más de 2 millones de hectáreas, y no solamente tener esa superficie de bosques, sino tener una industria y tener un comercio de la madera que le permite ser el tercer lugar en la generación de divisas y un lugar muy, muy importante en la generación de PBI en la economía chilena. El valor de los macizos forestales ascienden a $4.000 millones americanos, ¿no? Con un promedio de 80.000 hectáreas año desde el año 1974.
En el 70 el valor de las exportaciones en Chile fue de alrededor de 30 millones de dólares, de las exportaciones de silvícolas, maderas, pulpa, papel, derivados. Y en el 95 nosotros tenemos el reporte de que tenía un valor de exportación de 2.000 millones de dólares. Nosotros, ustedes saben, creo que llegamos difícilmente a los 400 millones de dólares, a pesar que más del 50% de nuestro territorio es forestal, es bosque, y tenemos más de 7 o 10 millones de hectáreas de tierras aptas para reforestación. El 13% de sus divisas captadas fue como consecuencia de estos 2.000 millones de dólares que exportaba Chile en el 2005, y lo colocaba, lo que yo mencioné hace unos momentos, en el tercer lugar después del minero y de la industria. Hoy en día, en el 2009, está exportando más de 3.000 millones de dólares. Y también en el 2009 tenemos la otra cifra que tiene un valor de exportaciones del 20% y genera el 4% del PBI nacional, pero un PBI nacional calculado en base al sistema oficial, no a los cálculos que a veces hacemos de nuestro PBI en el Perú, ¿no? La siguiente. Respecto a Brasil, en el Brasil podemos indicar que alrededor de los años 60, el 66, con la dación de la ley 5106, se da lo que podríamos llamar un gran crecimiento, el inicio de un gran crecimiento de la reforestación brasilera. Para entonces Brasil ya tenía 700.000 hectáreas, ¿no? Y del 66 al 2005, ¿cuántas décadas? Casi cuatro, ¿no? Brasil posee 5 millones de hectáreas. O sea, el crecimiento es realmente bárbaro. 3 millones de hectáreas en eucaliptos y 1.7 en pinos. Al 2009, Brasil tiene, según la FAO, alrededor de 7 millones de hectáreas y es uno de los países líderes en el mundo en materia de reforestación. El valor de esta producción forestal es de 24.6 mil millones de dólares y que representa el 4.7% del PBI nacional. Aproximadamente 18.000 millones de estos 24.000 provienen de las plantaciones forestales, o sea, el 75% del valor de la producción forestal proviene de plantaciones forestales. En materia de empleos, no hay cálculos muy precisos, pero se estima que ha habido una generación de alrededor de 3 millones de empleos. Los brasileños tienen esas cifras de generación de empleos, un empleo por cada 7 hectáreas de plantación y mantenimiento, un empleo por cada 15 hectáreas, perdón, hay una equivocación, un empleo por cada 15 hectáreas de aprovechamiento, y por cada empleo generado en aprovechamiento se genera un empleo industrial. Esos son los parámetros que manejan los brasileros. Pero también miren los niveles de productividad. En promedio está superior a 60 metros cúbicos por hectárea año, ¿no? Y en plantaciones de eucalipto, miren cómo ha evolucionado. El 68 tenía 12 metros cúbicos, algo más del promedio nacional de Perú. El 75 tenía 21 metros cúbicos por hectárea año de crecimiento. Y actualmente, excepcionalmente, llegan incluso a más de 70 metros cúbicos por hectárea año. Hay que acercarse a eso. Esta gráfica lo he tomado de una exposición brasilera, que me pareció muy adecuada para el tema. Ustedes pueden ver ahí entre la década del 60, 70 y 80, fue el despegue
de Brasil. O sea, es el momento inicial de la etapa de desarrollo forestal brasilero en plantaciones, donde se dedicaron a acumular gran superficie plantada, gran experiencia en manejo de plantaciones, pero inmediatamente en la década del 80 al 90 entran a fortalecer la industrialización de los productos de los bosques plantados, ¿no? El mercado en la época de los 90, ya en los 2000 entran a toda la boga de la competitividad y hoy en día están en la búsqueda, en el desafío de grandes oportunidades. No hay que olvidar que Brasil a nivel mundial es una de las potencias de consumo de madera más importantes en el mundo, no solamente para celulosa. No hay que olvidar que tiene la reserva de bosques naturales más grande y plantaciones, vuelvo a repetir, es un gran líder. Pero miremos otra vez la articulación, igual que en Chile, es decir, generación de una masa crítica de plantaciones, industria, mercado, competitividad. Es decir, la cadena de valor está presente, ¿no? El proceso, la ley de incentivos, los incentivos fiscales, ha sido una parte fundamental, pero no determinante dentro del crecimiento de todo este proceso. Este proceso se debe a una visión de la política nacional brasilera, igual que en Chile, igual que en Uruguay, ¿no? Así se están dando. Es decir, nosotros de repente en el próximo periodo de sesiones del Congreso nos sacan una ley de incentivos y no va a pasar gran cosa si no cambiamos muchos de los aspectos que estamos tocando acá. Es decir, tiene que haber una visión un poco más integral de cambio desde la educación, la capacitación, el desarrollo tecnológico, las seguridades jurídicas en tenencia en los productos, para poder hacer un despegue y realmente tener aquello que están proponiendo de 2 millones de hectáreas. Es decir, no podemos nosotros soltar las propuestas por soltarlas. Lo que tenemos que fundamentalmente, hay que fundamentar la integración de una serie de decisiones de política nacional para poder caminar hacia una meta segura. Si no, va a ser un ejercicio más de los varios programas de reforestación que ya han existido en el Perú y que han naufragado o son nonatos. La siguiente, ya estamos. Bueno, esta lámina es la explicación del sistema de incentivos fiscales, muy rápido. Es la ley 5106, que en el transcurso de los años ha ido cambiando a través de varias leyes, estoy citando algunas. Pero fundamentalmente se inició con una reducción de la renta bruta. Es decir, sobre mi renta bruta yo puedo deducir hasta el 50% del impuesto a la renta. Y luego en el 70, esto fue el 66, en el 70, salió otro marco legal complementario, no excluyente del primero, en el cual permitía utilizar el 50% del impuesto ya a pagar. Es decir, si a mí me sale que voy a pagar 5.000 soles, el 50% lo podía dedicar directamente a trabajos de reforestación. Y en el año 74 se inicia la creación de los fondos que todavía subsisten, algunos de ellos, y especialmente del Fondo de Inversiones Sectoriales de Forestación y Reforestación, donde cambia un poco lo anterior y direcciona que el 17.5% del impuesto a ser pagado puede ser invertido a través del fondo en reforestación. Pero como repito, esto no fue determinante en Brasil. Cuando uno analiza por qué Brasil ha crecido porque ha habido una decisión política, ha crecido porque la empresa privada ha creído en ese sistema y ha invertido, ¿no? Al extremo que hoy día, me contaba un colega, amigo, hoy día Brasil, los empresarios brasileños ya no quieren mucho el sistema de incentivos, porque sus procedimientos son parecidos a los del Perú, es decir, larguísimos, salen o no salen nunca, etcétera, y prefieren invertir de la suya directamente y hacer plantaciones. Bueno, eso hay que verlo. Esta lámina la he tomado de un consultor brasilero que
que ha venido en repetidas oportunidades acá al Perú, y creo que es realmente correcto, es ¿por qué Brasil es mundial en plantaciones forestales? Tiene la ley, alta tecnología, hay inversión en investigación, hay cooperación entre empresas, universidades y centros tecnológicos, hay fortalecimiento de la educación, hay una promoción de negocios con pequeños y medianos finqueros, hay un valor agregado, rentabilidad de los negocios, hay un mercado nacional e internacional y finalmente hay responsabilidad social y ambiental. La siguiente. Dos reflexiones últimas para concluir. La mayoría de los países en el mundo, y particularmente en América Latina, tienen interés en promover la reforestación. Nosotros no podemos decir lo contrario. Pero solo algunos de estos países han logrado generar plantaciones competitivas que han permitido el desarrollo nacional, han contribuido al desarrollo nacional y a satisfacer necesidades de los productores. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de este análisis. Y segundo, es relacionado a nuestro país. El Perú, en contraste con las experiencias de los países vecinos, requiere, por decirlo de alguna manera, reenfocar mejor su política de reforestación. Primero, orientándolo a una realidad social, económica, ecológica y física de las diferentes regiones naturales. Es decir, de repente necesitamos un marco legal promotor que se especialice por regiones, porque una es totalmente diferente de la otra, sin perder obviamente su unidad nacional, pero necesitamos algo que no sea tan general como estamos acostumbrados y que no funcione. Hay que insistir en la no existencia de territorios vacíos, es decir, nuestra legislación promotora de la reforestación no puede seguir repitiendo el error que por varias leyes han salido promoviendo, por ejemplo, las concesiones de reforestación como si el Perú fuera un país vacío, cuando sabemos que el 90% de las tierras en las sierras son propiedad de las comunidades campesinas. Gran parte del resto es propiedad de pequeños y medianos agricultores, en la selva comunidades nativas, y dentro de todos estos espacios hay gentes que viven pacíficamente, ¿no? Como posesionarios de hecho, pero pacíficamente. Entonces no puede salir una ley que diga voy a dar 100.000 hectáreas o 5.000 hectáreas de concesión prescindiendo de estas gentes. Nuestro marco legal tiene que tener una política muy clara de inclusión social y tomar a estas gentes que viven dentro y alrededor de los bosques, de las tierras para bosques, para armar los negocios forestales que se quieran hacer. Y finalmente tenemos que buscar insistentemente la más alta competitividad en los negocios de bienes y servicios que puedan permitir los bosques plantados. Nosotros tenemos que descartar plantaciones con 5, 6, 7 metros cúbicos de crecimiento para pasar a plantaciones que por lo menos lleguen a 25, 30. Y uno se pregunta, para llegar a ese nivel tecnológico, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Institucionalmente, educación, investigación, plata, no sé. Tenemos que lograr que nuestra madera no solamente sea en cantidad, sino haya calidad y seamos competitivos en precios, ¿no? Con valor agregado para poder ingresar al mercado. Nosotros no podemos seguir comprando madera chilena en Pucallpa ni en Lima, cuando tenemos una gran oferta de maderas. Son cosas que realmente contrastan en el cerebro de uno, pero la realidad nos hace ver que tienen razón los que venden madera y los que compran. Muy agradecido que a vuestras órdenes. Agradecemos la exposición del ingeniero Romero Pastor, representante de Forestas. A continuación tenemos las palabras del ingeniero Lombardi Indacochea, quien nos hablará de las potencialidades y limitaciones
biofísicas, socioeconómicas y legales para el establecimiento de las plantaciones forestales con fines comerciales en la zona andina del Perú. Adelante. Gracias. Sí, bueno, creo que cuando hablamos de plantaciones y hablamos en especial de la zona andina, lo que ha pasado y lo que tradicionalmente hemos venido ejecutando es buscar una expulsión de la gente de la zona andina hacia la zona amazónica o hacia la costa. No hemos todavía logrado mirar y ver cómo la zona andina puede empezar a generar un tipo de desarrollo mucho más importante en algunos casos que es la Amazonía. Probablemente algunos piensen que es la Amazonía la que tiene que hacerse en la parte forestal, pero más fácil creo que es trabajar en la zona andina. Cuando empezamos a mirar y empezamos a ver esto, lo primero que tenemos que mirar es cómo es una función de producción para una plantación, cómo la tenemos que ver a una plantación. Una plantación o un bosque cultivado o plantado, tenemos que mirar tierra, trabajo, capital. Son los tres aspectos básicos que tenemos que ver. Después tenemos que ver el sitio y las especies. No hemos respetado sitios, hemos puesto las especies indistintamente en cualquier lugar, con el pretexto de decir que estamos haciendo reforestación social, y con reforestación social se permitía cualquier licencia. Y ese es el resultado que hoy día tenemos de baja productividad. Y no tenemos una productividad porque nunca se manejaron los bosques. Los bosques fueron abandonados prácticamente en términos de trabajo. Y por el otro lado necesitamos técnicas silviculturales. Y esas técnicas silvícolas hay que desarrollarlas. No vamos a poder copiarlas. No es que yo puedo traer una técnica, pero tengo que adaptarla a mi realidad, tengo que adaptarla al país. Y eso requiere tener instituciones de investigación fuertes que realmente puedan empezar a resolver una problemática en esa dirección, y debemos definir qué tipo de productos, qué subproductos vamos a tener y qué impactos vamos a generar. Cuando nosotros miramos todo este paquete en conjunto, vamos a poder decir, ok, qué es lo que queremos y qué es lo que el país puede desarrollar y hacia dónde el país puede ir. Y desgraciadamente no miramos todos estos aspectos en esta fusión de producción, sino algunos de ellos, y vemos como en muchos estamos muy cojos y que el país no está invirtiendo para resolver esos problemas. Y esos son los problemas a los cuales tenemos que ir avanzando hacia adelante. ¿Qué es lo que tiene el país? El país tiene, si vemos esta distribución que hizo INREN en su momento, en el año 2000, vamos a encontrar que la sierra tiene 7.5 millones de hectáreas. 7.5 millones de hectáreas donde está mezclado un poco de producción y también algo de protección. Pero eso es más que lo que hay en la Amazonía para reforestar. ¿Por qué? Porque en la Amazonía se dice tenemos 10 millones de hectáreas para reforestar, pero de esos 10 millones de hectáreas hay áreas que sí se pueden dedicar a una agricultura, que habría que descontarla, y hay áreas que sí pueden ser dedicadas a forestales, y la otra es cómo las juntamos. O sea, las tenemos dispersas, con propiedad, están ocupadas, entonces es difícil empezar a trabajar sobre esta Amazonía, donde sí hay un potencial y un trabajo. Y en la costa tenemos 0.5 millones de hectáreas que nos permiten a nosotros también pensar en una reforestación en costa y trabajar costa en términos de trabajo y de reforestación, pero también las tierras, casi todas las tierras de costa, también están en manos de comunidades campesinas. Entonces tenemos que empezar a mirar y cómo vamos a negociar y cómo vamos a trabajar con ellos. Dentro de este paquete de tierras, y empezamos a buscar las especies, y seguro que vamos a encontrar especies que se pueden adaptar a cada uno de los sitios que nosotros queremos. El país hizo una inversión en los años 70 del ensayo de comportamiento de especies, que eso me permitió a lo largo de todo ese tiempo señalar qué especies son las que se podían
utilizar en qué lugares y en qué sitios y cuáles tenían los mejores comportamientos. Igual también se hizo en toda el eje de la zona central del país, también se llegó a Uxmal y también ya se sabía qué especies son las que se podían trabajar, en qué sitios y en qué lugares. Lógicamente Cajamarca es lo que más desarrollo tuvo en ese momento, pero existen, esos documentos existen y eso es lo que hay que ir mirando hacia adelante. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros, hacia el año 2004-2005, tenemos una balanza comercial deficitaria en productos forestales, en general. Exportamos 160 millones de dólares y compramos 319 millones de dólares. Eso es lo que está sucediendo. Entonces tenemos una balanza deficitaria. Y de este déficit, el 90% de lo que importamos es papel, es pulpa para papel. Y viene de plantaciones, o sea, no viene de bosques nacionales, viene de bosques naturales, viene de plantaciones. Y eso es lo que tendríamos nosotros que cubrirlo de alguna forma. O sea, ¿cómo vamos a cubrir, cómo vamos a trabajar para cambiar ese 90% de importaciones que nos los venden de papel? ¿No? Eso es lo que nosotros vamos teniendo hacia adelante. Acá solamente lo he puesto esta lámina para ver un poco cómo están distribuidas las plantaciones a nivel mundial, donde nosotros como país prácticamente no tenemos nada, aportamos casi nada en términos de lo que viene a ser plantaciones a nivel mundial. Y si pones la siguiente, vamos a ver cómo están las plantaciones hechas, y al final lo que más tenemos son frondosas tropicales y subtropicales en términos de recursos para implantados. Coníferas tenemos una parte que es importante, y frondosas templadas y boreales, que es una parte más pequeña, y coníferas templadas y boreales poco. O sea, las frondosas tropicales y subtropicales, fundamentalmente estamos hablando de los eucaliptos. El eucalipto es la especie más difundida y la que más área y más espacio está ocupando en este momento. Tiene algunas ventajas como un crecimiento rápido, es un género muy grande, podemos escoger mucho mejor las especies. O sea, es un género en el cual debemos mirarlo con mucho cuidado. Siempre el eucalipto es una de las especies quizás más satanizadas del mundo, ¿no? Es la peor de todas, es la que consume el agua, seca los lugares, seca los sitios, es un alto consumidor de agua, pero además es la que más está en el mundo. Todo el mundo quiere plantar eucalipto. Entonces, eso es lo que, esas contradicciones son las que de alguna forma tenemos que ir mirando para irnos viendo hacia el otro lado. Y acá tenemos a los 10 países más que tienen la mayor cantidad de plantaciones a nivel mundial. Como se dijo, China es el que lejos nos gana a todos, y después tenemos la India, Rusia, y nosotros estamos en otros. O sea, estamos aquí chiquititos, casi no aparecemos ahí. ¿Qué acciones debemos mirar sobre la tierra? O sea, si miramos la función de producción, tenemos la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer sobre esa tierra? Primero, tenemos que desarrollar una política que permita ver una gestión estratégica de la tierra. ¿Cómo vamos a gestionar estratégicamente la tierra para poder tener el espacio suficiente para poder hacer las plantaciones? Hoy día todo está ocupado. Si todo está ocupado, ¿cómo vamos a tener que generar espacios para poder liberar tierras y ir trabajando y ir avanzando en términos de reforestación? Segundo, tenemos, ¿cuál es la seguridad jurídica? O sea, yo puedo hacer una plantación y puedo esperar que en 20 años la voy a poder cosechar. 20 años son 4 gobiernos. 20 años son casi 20 ministros de Agricultura.
Esos son 20 años. Y en 20 años quizás podemos tener 2 constituciones. La constitución en promedio dura en el país 10 años. La ley forestal, bueno, duran escasamente 5 años. Ante ese panorama, ¿qué estabilidad jurídica es la que necesitamos si queremos hacer plantaciones que la vamos a cosechar solamente en 20 años? Entonces tenemos que armar una seguridad jurídica muy sólida que nos permita a nosotros mirar el futuro con confianza. Y tenemos que ir a legislaciones y a políticas estatales que sobrepasen las políticas de gobierno, para poder tener continuidad en el espacio y en todo este tipo de cosas. Además, tenemos seguridad jurídica sobre la tierra. ¿Qué sucede con las tierras? ¿Qué sucede si yo he hecho una plantación y en el año 10 me invaden, me la queman? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué pasa con esa inversión que se ha hecho? ¿Quién va a resarcir ese tipo de daños? Eso es lo que a las empresas y a los que quieren hacer una reforestación los va a decir, oye, esta seguridad, ¿cuál es la seguridad que yo tengo para ir y mirarme hacia adelante? Que esto tiene que ir acompañado con una política de incentivos para que la plantación se aliente y sea alentadora y vayamos a invertir en plantaciones y vayamos a trabajar seriamente sobre este tipo de desarrollo. Este tipo de desarrollo es lo que va a generar este grupo de incentivos que podemos hacer. Pueden ser incentivos de tipo tributario, pueden ser incentivos de tipo de inversión, inversiones, devolución de la cantidad de lo que se ha invertido. Pueden haber diferentes modalidades de incentivos, pero necesitamos generar incentivos y seguridad. Son las 2 cosas fundamentales sobre las que tenemos nosotros que mirar. Hoy día, si vemos, no existe un catastro forestal. Hoy día no hay donde inscribir las concesiones forestales, a pesar de que la ley sí lo dice, tienen que estar registradas, pero no existe, no se puede, es muy difícil. Entonces necesitamos tener un catastro que nos permita a nosotros, registrar plantaciones, registrar áreas, registrar espacios. Esto es fundamental, porque eso es un paso también a la seguridad que vamos a tener. Y cuando hablamos de institucionalidad, ¿qué es lo que tenemos en términos de instituciones? Ya hemos hablado cómo son todos los cambios. Pasamos del Infor en algún momento, de una dirección general a un Infor, de un Info pasamos a un INRENA, de un INRENA volvemos a una dirección general, o sea, vamos dando tumbos de un lugar a otro, y ahora como de dirección general, ¿qué nos deparará el futuro? ¿A dónde acabaremos? ¿No? Con la nueva ley. ¿Podemos llegar a hacer un servicio forestal? Sí. ¿Entenderemos lo que es un servicio forestal autónomo, que pueda funcionar, que pueda generar espacios hacia adelante y que pueda dar una seguridad y que sea creíble y sostenible y que trabaje técnicamente y que no se politice? Porque eso es lo que necesitamos si queremos trascender y queremos ir hacia adelante. Entonces la institucionalidad es importante. Cada institución también tiene que empezar a jugar sus propios roles y no se pueden abandonar. Si nosotros vemos a un INRENA de los últimos años, prácticamente se desentendió de todo lo que era plantaciones. Dijo, eso le toca a Pronamach. Pronamach ha hecho plantaciones, pero ¿plantaciones de qué tipo? Pronamach eran plantaciones de tipo social, y eso de tipo social son plantaciones que no van a producción. O sea, porque no estuvo mirando producción, porque no había una direccionalidad importante en términos de trabajo. Entonces, eso también tenemos nosotros que cambiarlo y generar una forma de mentalidad diferente. También creo que cuando hablamos de institucionalidad, dentro de un ministerio en el cual está más preocupado de la alimentación de los pobladores peruanos
que de generar una riqueza más importante, creo que somos el gran olvidado dentro del sector agricultura, ¿no? O sea, no estamos nosotros conocen simplemente. Agricultura, la parte forestal anda por inercia, más que realmente por decisiones de tipo política del sector que se tiene. Y hoy día tenemos, un sector agricultura, el sector MINAM, los dos están buscando liderar las plantaciones. Entonces, ¿dónde está el término medio entre estas dos instituciones y dónde están los balances que tienen que tenerse para ir hacia adelante? Creo que ahí es donde nosotros tenemos que mirar qué es lo que nosotros tenemos que construir para ir hacia adelante e ir mirando qué es lo que pasa. Aquí vemos cómo es la generación de empleo en el sector forestal, y si vemos las curvas, todas son crecientes. O sea, siempre la demanda en el sector forestal, cada vez hay mayor demanda de trabajo a nivel mundial. Esto es a nivel mundial. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Un país en el cual hay que generar mayor cantidad de puestos, mayor cantidad de demanda de puestos de trabajo. Lógicamente nos encontramos con un sistema educacional que no alienta el ámbito rural. En general, todo el sistema educacional peruano alienta a que toda la población vaya a las ciudades. Tiene los colegios rurales, los institutos tecnológicos rurales, todos tienen carreras orientadas hacia la ciudad, no tienen carreras orientadas hacia el ámbito rural. Entonces todos los muchachos acaban y van a la ciudad, con todas las desventajas que tienen, pero vienen a la ciudad. Entonces tenemos que cambiar ese tipo de sistema para poder insertar, en los términos de educación, insertar a la gente en el ámbito rural dándole servicios. Los servicios están en la ciudad. ¿Cómo hacemos política para dar servicios en el ámbito rural? Porque el ámbito rural es el que va a desconcentrar un poco las ciudades, y debemos cambiar toda esa política de migración hacia la ciudad, hacia el ámbito rural, dando facilidades y dando mejores condiciones. Esto es un aspecto que sí lo tenemos que mirar en términos de cómo ir generando este grupo de espacios hacia adelante. ¿Qué es forestales? Forestales, desde el punto de vista de trabajo, es una fuente de trabajo permanente y temporal. Ya sabemos, ya nos ha dicho el señor Romero que nosotros tenemos 7 puestos de trabajo, un puesto de trabajo por cada 7 hectáreas. Y generalmente sería el puesto de trabajo más barato que podríamos generar. ¿Cuántos 7 hectáreas tenemos en 7 millones de hectáreas si pudiéramos reforestar todo esto? Si eso lo reforestamos, prácticamente el país estaría en pleno empleo y tendría una demanda de mano de obra adicional. Creo que eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuánto cuesta reforestar 1 hectárea? Según algunos estándares, acá en el de ADEFOR, acá en el país estaría costando alrededor de $1.000 hectárea. Esa sería la inversión. ¿Cuánto cuesta generar un puesto de trabajo en una industria? No baja de $20.000. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Dónde debemos ir alentando y dónde debemos ir generando estos espacios para generar trabajos permanentes y trabajos temporales en cuanto a la demanda que podemos tener? Y es un bajo costo. Entonces, es un bajo costo apostar como país a reforestación para generar empleo, y eso debería generar todo lo que viene a ser una riqueza mayor. Pero para tener eso necesitamos tener y tenemos que pasar por capacitaciones permanentes. Tenemos que empezar a generar espacios y empezar a capacitar a todas las personas que están trabajando en el sector forestal en todos los ámbitos. Hoy día solamente existe un instituto que genera, digamos, técnicos forestales o peritos, que es el de Pucallpa. No hay otro en el país. Y el de Pucallpa, lógicamente, está orientado a la parte tropical, no está orientado a la parte de plantación. Entonces necesitamos generar
este grupo de espacios para dar y capacitaciones permanentes a todas estas personas que realmente lo están demandando. Igual necesitamos generar dentro de las comunidades, que las comunidades son las dueñas de la tierra, son las que manejan la tierra, son las que tienen. Si no las gerenciamos y no les generamos capacidades a ellas, no podríamos nosotros empezar a hacer convenios, contratos que sean respetados en un futuro y que puedan ir hacia adelante. Eso es importante para poder generar trabajos y como resultado de una de plantaciones importantes en el país. Por la siguiente. Aquí encontramos nosotros una serie de parámetros para hacer el análisis, un análisis económico dentro de lo que se tiene en los diferentes sistemas de plantaciones forestales y de la generación de macizos. O sea, no se trata de hacer plantaciones aisladas, sino se trata de generar macizos, núcleos importantes, áreas importantes que puedan generar empresa y que puedan generar valor agregado en términos de trabajo para ir hacia adelante. Si nosotros lográramos eso, ok, tendríamos este tipo de cuadro, estaríamos hablando sobre aproximadamente $1.000 hectárea, que es el promedio, y eso es lo que estaríamos nosotros pudiendo hacer, ok, generando también esos $1.000 estaría parte del mantenimiento que se tiene. Cuando hablamos, por la siguiente, cuando hablamos en lo económico, una cosa que es importante, que creemos que tenemos que hacerlo, es una estabilidad tributaria. O sea, ¿por qué si empezamos a capitalizar las plantaciones, ok, nos van a ir cobrando un tributo por esa capitalización? Eso no puede ser. O sea, ¿por qué? Porque al final es que nosotros vamos recién a vender el producto que tenemos y no al inicio, que va creciendo, y esa capitalización es clave. ¿Y por qué no tener esta estabilidad tributaria como tienen las empresas mineras? ¿Por qué en forestales no tenemos estabilidad tributaria? Deberíamos tener, firmamos el contrato o hacemos la plantación, y eso debería correr hasta la época, hasta la cosecha que se puede tener y no cambiar en el camino. O sea, estamos sujetos a este tipo de variaciones. Esa estabilidad tributaria deberíamos repensarla y debería, en mi opinión, haberse recogido dentro de la ley. Debemos alentar inversiones, debemos dar facilidades para que las inversiones se den. Pero para alentar las inversiones tenemos que poner a un país en el cual, ok, ¿en qué áreas se pueden reforestar? ¿Cuáles son los espacios? ¿Cuál es el área para pinos, para eucaliptos, para las diferentes especies que se pueden hacer? Cajamarca es un modelo. Cajamarca en los años 80 ya tenía un mapa de distribución de espacios de dónde poner cada una de las especies. Hoy día eso ha quedado un poco en el olvido, no se rescata, porque eso sí es importante hacerlo, y eso es lo que tenemos que hacer en todos los lugares. O sea, su mapa forestal, su mapa de reforestación, y hacer con las especies que se pueden hacer. Debemos estar exonerados del pago del impuesto al patrimonio. O sea, el impuesto al patrimonio, ¿qué significa esto? Significa que si yo voy midiendo mi plantación año a año tengo mayor valor, y eso está en mi patrimonio, y eso tiene impuestos, ¿no? Tiene un impuesto patrimonial. Con ese impuesto patrimonial estamos desalentando las inversiones que puede haber en la parte de reforestación. Entonces debemos quitar ese impuesto patrimonial, y vamos a ver cómo el Estado, hoy día probablemente el Ministerio de Economía lo mira como que le estamos quitando rentas, hoy día, pero le estamos sembrando futuro, y eso es una inversión que tiene que hacer el país. O sea, no es que está perdiendo, sino es futuro lo que estamos colocando en este país, que este país tiene que tener cada vez mayor futuro. Deberíamos tener quizás un sistema de títulos valores de rendimiento futuros. O sea, ¿por qué no hacer que las AFP apuesten a eso?
¿Por qué las AFP le damos facilidades en términos de dinero y lo invierten afuera y especulan en bolsa? No, que tengan títulos valores de rendimiento, porque eso es plata de futuro, no es plata de hoy día, porque es plata que se sabe que se va a gastar en el futuro. Entonces, ahí hay un capital y hay un dinero que se puede hacer. También podemos tener rendimientos con las mineras. Las mineras también pueden invertir a futuro. Y sería ideal que el país tome una conciencia y diga, voy a cambiar lo que hoy día es mi recurso natural no renovable, que es mi minería, lo voy a cambiar por un recurso natural renovable. O sea, todos los impuestos de minería los voy a sembrar para generar futuro en un renovable que es permanente y es eterno. Si no me equivoco, Yanacocha acaba en 17 años. ¿Qué pasa el año 18? Si no encuentra en prospección mayor cantidad de oro. Cierra todo y se va. ¿Y cuál es la riqueza que dejó? Nos dejó un hueco, ¿no?, en el cual ya no hay nada. Entonces, eso es generar futuro. O sea, invirtamos el recurso no renovable, invirtámoslos en recursos renovables. Y creo que esa es una de las partes que nosotros tenemos que ir promoviendo hacia adelante. Que esto pasa también por mirar líneas de crédito a largo plazo. Hoy día, lógicamente, ningún banco da líneas de crédito a largo plazo. Y nadie va en forestales a pedir una línea de crédito a largo plazo porque simplemente no es sostenible, no se puede sostener. El dinero hoy día está en una condición especulativa muy grande. Entonces sí creo que con la minería se debería generar o mantener un fondo de desarrollo forestal de plantaciones, a través del cual se pueda dar las líneas de crédito que se necesita para poder crecer e ir hacia adelante. El Estado tiene que asumir el rol de garante y tiene que ser el responsable de los compromisos. O sea, si al final tenemos una comunidad, firma un contrato con un privado, el garante de ese contrato tiene que ser el Estado. Cualquiera de los dos que falle, el Estado lo debe asegurar de alguna forma. O sea, si no, con ese tipo de mecanismos, probablemente muchas empresas sí se animen a invertir y a ir hacia adelante en términos de plantaciones. ¿Por qué? Porque es importante el rol garante del Estado. Y si el Estado no puede ser el rol garante, ok, que lo haga un fondo de desarrollo que cree una unidad que pueda garantizar ese tipo de contratos. ¿Por qué hoy día no se invierte? Porque dicen, no, yo quiero propiedad sobre la tierra para poder invertir. Y eso lo que quieren es seguridad. Entonces, la seguridad también la puede dar el Estado con otro mecanismo que podemos crear o podemos ir mirando hacia adelante. Debemos asegurar una financiación en todos los programas de plantaciones forestales. Todos los programas de plantaciones forestales que van a ir a la producción deberían estar con programas de financiación adecuados, muy claros, para poder ir hacia adelante. Y lo mínimo que podríamos tener nosotros es solamente los mismos beneficios que hoy día tiene la agricultura. Es lo mínimo que podemos pedir. O sea, lo mínimo que podría estar en una ley son los mismos beneficios que la agricultura, en tanto impuesto a la renta y a todas estas ventajas que tiene la agricultura. Todavía creo que sería un poco caro para forestales, pero deberíamos por lo menos tener y asegurarnos este tipo de acciones. Solamente he puesto esta lámina para que se vea cómo la producción mundial de papel y carbón es creciente y va aumentando. O sea, no es verdad eso que dicen, no, ok, ahora que tenemos computadoras y que tenemos las cosas virtuales se va a reducir el consumo de papel. No, el consumo de papel, ahí lo ven, cómo se calcula que va a ir hacia adelante, y entonces nos preparamos para eso, para ese crecimiento, o simplemente nos quedamos en lo que tenemos ahora y seguimos comprando papel afuera y seguiremos aumentando el déficit que tenemos en términos de balanza
de balanza comercial. Entonces, apuntemos a eso. Si apuntamos a papel, ok, apuntemos a papel y vamos a ir hacia adelante. Es verdad, hablamos de mercado globalizado. Cuando se empezó a trabajar Cajamarca, la idea de tener una fábrica de papel, ser autosuficientes en papel, era la política de ese momento, y así se inició Cajamarca, y así se inicia Porcón. Cuando viene el cambio de gobierno, dice, no, ¿para qué? Si podemos comprar papel afuera. Entonces, se plantó la fábrica de papel, se plantó la reforestación de Cajamarca, y hoy día somos importadores netos de papel, de pulpa, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no hemos tenido. Si hubiéramos seguido con esa política de los años 70, probablemente hoy día, ok, algo de papel estaríamos produciendo en la zona que se podría tener hacia adelante. Por lo siguiente. Aquí tenemos es una producción mundial de madera. También, maderas para servido, también creciente. La madera no va a bajar, la crisis va a dar un bache nada más, pero el consumo de madera va a seguir, y el consumo de madera va a seguir aumentando porque cada vez hay más demanda de productos de la madera para ir hacia adelante. La siguiente. Aquí podemos comparar lo que nos había explicado un poco Marcos, qué es lo que pasa con cada uno de nuestros vecinos, qué tienen y qué no tenemos. Y vemos cómo todos los vecinos tienen números, nosotros tenemos bastantes ceros, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos apostado a eso, no hemos apostado a crecer, a ir hacia adelante. Tenemos rendimientos muy bajos, participación del PBI nacional mínimo, la tasa anual de reforestación con fines comerciales e industriales cero, ¿no? Mientras los otros países van teniendo rendimientos muchísimo mayores, igual que incentivos, igual que todo esto. Este cuadro nos lleva a nosotros a pensar, oye, ¿qué cosa tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que cambiar en términos de política para ir hacia adelante? Y bueno, y hay que volver el codo al Ministerio de Economía. No hay otra forma de poder salir. Y tenemos que decirle al Ministerio de Economía que eso es inversión. No es un gasto, es una inversión. Y esa inversión es la que nosotros necesitamos para poder desarrollar el sector forestal y para poder decir dentro de 20 años, ¿no?, que estamos más que Chile o más que Brasil. Porque tampoco lo vamos a tener mañana. Es hoy sembrar hoy día para tener resultados dentro de 20 años, ¿no? Por lo siguiente. El ingeniero Romero habló un poco de los rendimientos. Sí, efectivamente, aquí he puesto algunos números y vemos cómo están los rendimientos. Los rendimientos en Cajamarca se estima que están entre 12 y 15 metros cúbicos por hectárea. Ancash entre 10 y 12, Ayacucho entre 5 y 8. O sea, promedio nacional bajísimo, 10 metros cúbicos por hectárea, lo cual eso no llevamos a ningún lado. Cuando nos comparamos con Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, los rendimientos son definitivamente 5 veces más. 5 veces más, que tampoco no es decir, oye, esto salió y ya estamos. No, salió porque invirtieron en investigación. ¿Cuánta investigación tenemos? No hay un aliento para invertir en investigación en la actividad forestal. La investigación está en el INIA, la investigación forestal está en el INIA, pero no está como investigación forestal, está como una dirección de agroforestería, en la cual dentro de agroforestería, el director que tiene la dirección de agroforestería es un fanático de forestales y él jala de ahí un poquito para hacer algo de investigación en forestales, pero no existe una medida en términos de hacia adelante. Y lógicamente las universidades, que también tienen que hacer investigación, bueno, son las más descuidadas por el Estado, ¿no? O sea, el Estado tiene a las universidades como los patitos feos de toda la economía nacional. Sin embargo, todos los profesionales, o la mayor parte de profesionales que están en el Estado, son de las universidades nacionales, y no por falta de capacidad, sino porque simplemente son las que están identificados con el país, y no como algunas universidades privadas que lo único que piensan es formar profesionales para el extranjero. Eso es algo que
tiene que evaluarse bien. Queremos qué tipo de profesionales necesitamos y cuáles son los roles que tienen que jugar las universidades nacionales. Además, las universidades nacionales, guste o no nos guste, son casi las únicas que hacen ingeniería. No hay ninguna privada que tenga las ingenierías del campo, ninguna. Es muy caro. Y como eso es caro, no lo tienen, no lo hacen. Pero sí, las nacionales sí estamos obligados a hacer justamente las áreas que no son cubiertas. Entonces creo que también eso hay que cambiarlo. O sea, no hay que hacer demanda, me faltan profesionales, demanda, me falta investigación, sí, ok, pero hay también un trabajo en otros sectores que tiene que darse para poder ir hacia adelante en términos de trabajo. La siguiente. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? De acuerdo al Plan Nacional de Reforestación, el país tiene casi 800.000 hectáreas reforestadas. Ahí están todos los departamentos que dicen tener áreas. Sin embargo, cuando uno pregunta dónde están, nadie sabe dónde están, ¿no? Igual cuando vamos nosotros camino a la universidad, vemos un letrero ahí, ¿no?, que dice rumbo al millón, a los 60 millones de plantas. ¿Y a dónde están los 60 millones de plantas? ¿En el vivero? ¿Están en el campo? La planta no se cuenta en el vivero, la planta se cuenta planta prendida en el campo a los 2 años. Ese es el resultado. Si no tenemos eso no es resultado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que cambiar, porque el vivero es un medio, no es el fin. Estamos acostumbrados desde varios años a que el vivero sea el fin. Y vemos planes para hacer viveros, hay muchos planes para hacer viveros. No, el vivero es de cuánto área voy a plantar y en función a lo que voy a plantar yo hago y construyo mis viveros en términos de trabajo. Creo que eso es lo que tenemos nosotros que mirar hacia adelante y estas cifras hay que clarificarlas, estas cifras hay que transparentarlas, hay que decir realmente qué es lo que tenemos en el campo y probablemente de acá la mayor parte sea de lo que se llama esa reforestación de tipo social que no está en producción. Por eso es que en el cuadro sale 0 en términos de áreas de bosques para plantaciones para producción, por eso es que sale 0. Entonces creo que también tenemos que ser más transparentes y más prácticos en términos de lo que nosotros podemos estar poniendo. Vamos al siguiente. En realidad, el único macizo importante que hay en el país en términos de reforestación es el que hay en Porcón. Entre 10 y 12.000 hectáreas más o menos. No hay otro importante, no hay otro que pueda generar riqueza y que pueda generar un potencial diferente. Y aquí solamente hablamos de estas 12.000 hectáreas, 10 o 12.000 hectáreas que están plantadas en Porcón, pero también habría que hablar cómo este bosque ha permitido que la cooperativa Atahualpa tenga hoy día una serie de actividades agrícolas a su alrededor y pecuarias que le permiten tener récords de rendimiento. Es la única que en Sierra que tiene un récord de rendimiento de producción de papa, 40.000 kilos por hectárea. En Sierra nunca se sacó eso, ellos lo tienen. ¿Por qué? Porque el bosque en las cumbres le está facilitando esa posibilidad, está modificando el clima, le está mejorando temperatura, está evitando el agua, o sea, hay una serie de beneficios adicionales que el bosque le está dando, y el bosque, ok, es un bosque que ha crecido mal, ha sido descuidado, pero ahí lo tienen y le está dando un servicio ambiental diferente, con una producción mejor, que en algún momento, a un plazo más largo, va a dar madera. Pero también hay que decir que fue una plantación pensada para papel, y que cuando se decide que ya no vamos a hacer papel, se tuvo que cambiar para que ahora produzca madera cerrada. Eso genera atrasos en términos de los crecimientos y también inversión en términos de recursos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Si hoy día lo vemos, esos 58 campesinos, miembros de la cooperativa, ok, tienen una calidad de vida muchísimo mejor que muchos de sus vecinos. Eso es algo que hay que mirar y que no hay que olvidarse en términos de trabajo. La siguiente. Y cuando hablamos de costos de instalación y de mantenimiento en plantaciones, ¿qué es lo que tenemos? Ok, se gasta alrededor de
de $1.000 por hectárea, de los cuales 70% está en el establecimiento, que es donde hay una mayor demanda de mano de obra muy fuerte, y el 30% en el mantenimiento posterior. Con ese monto podemos asegurar que una hectárea va a ser adulta y va a rendir un producto y va a ser de tipo comercial. Las cosas que nosotros tenemos que ir mirándonos hacia adelante. ¿En qué se consume la madera? A nivel regional, el 50% de toda la madera que se produce va a leña. O sea, todavía hay un problema energético a nivel de toda Latinoamérica. 32% para papel, 12% a industria aglomerada y 6% a otros usos. O sea, madera cerrada y todo ese tipo de cosas. O sea, cuando nosotros miramos eso decimos, oye, somos productores de leña, nada más. ¿No? O sea, eso es lo que producimos. En el Perú, el 42% de la madera se utiliza, de plantaciones se utiliza localmente. Ese localmente es en construcciones y probablemente una buena parte o la mayor parte en energía, en generar energía. Y el 50% es llevado a otras áreas de la parte andina. Pero ¿quién abastece? Y el 8% a la costa. Pero ¿quién abastece hoy día? Se han preguntado de postes y de guías a las plantaciones que se están haciendo de vid que demandan este tipo de maderas. ¿Quién abastece eso? Hoy día se importa. No se compra en el país. El país no tiene ni palitos de 2 pulgadas para ofrecer en cantidades suficientes sobre algo que se cambia cada 10 años. O sea, dentro de 10 años vamos a tener una demanda parecida a todo lo que se ha hecho, a todo lo que se ha plantado. Pero hoy día sí. ¿Cuál es la ventaja? Y lo dicen los productores. Yo cojo un teléfono, llamo a Chile y Chile me pone un contenedor en 15 días en el Callao, con el cual yo puedo hacer mi plantación sin ningún tipo de problema. Ese producto no existe. Y ese producto se saca en 4 años, en menos de 4 años. Entonces, buscando buenos sitios, buenos lugares, se puede hacer. Ahí hay una reforestación importante, interesante, oculta, que se podría hacer inclusive en áreas pequeñas, con 4 o 5 hectáreas sería suficiente, y aprovechando los rebrotes del eucalipto, ok, tendríamos, y en vez de usar el 8% en la costa, podríamos usar mayor. La demanda de eucaliptos y las plantaciones también bajan, porque hoy día las mineras lo que están haciendo es tajo abierto, entonces ya no demandan madera, demandan mucho menos madera. Sin embargo, hay personas que dicen, oye, ¿por qué el Perú permite tajo abierto? ¿Por qué el Perú no regresa a la época del socavón? Porque el socavón genera menos impacto ecológico, es más caro, pero a los precios que tienen los metales podríamos trabajar con socavón y probablemente nos hubiéramos evitado la cantidad de problemas que hay, excepto el cobre, pero el resto sí se puede sacar con socavón. O sea, quieren reducir costos y la reducción de costos está dado por los tajos abiertos en términos de lo que se trabaja. Pon la siguiente. Los eucaliptos para palos y postes de 3 a 5 años. Eso es lo que podríamos tener en una plantación, que podría ser simplemente un raleo. Hay una demanda insatisfecha, porque estamos viendo que viene de fuera. Madera para pulpa requiere de 10 a 12 años. Esto requiere una decisión política del Estado de decir, ok, sí, pues vamos a ser productores de pulpa, vamos a exportar pulpa, vamos a producir pulpa, o no la vamos a hacer. Si el Estado decide, ok, que vamos a seguir comprando pulpa para papel o pulpa para otros usos, simplemente, ok, no hagamos esto. Pero eso es uno de lo que tendríamos que estar mirando. Y la industria de acerrío, en un ciclo corto, va de 20 a 25 años.